Oye, el activista Julián Levarón denunció que uno de sus hermanos fue seguido por una patrulla de la Policía Federal por lo menos 50 kilómetros y posteriormente por 2 camionetas sin placas. Esto ocurrió hace unas semanas y además se unió a las voces que exigen el cierre de las garitas en la aduana fronteriza que están ubicadas en el kilómetro 72 de la carretera Panamericana y justamente en la línea telefónica le agradecemos como siempre el que nos tome la llamada Julián Levarón. Que ya está con nosotros. Buenos días, Julián, ¿cómo está? Buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Julián, cuéntenos en primer lugar del caso de su hermano. Cuéntenos bien cómo fue la situación. Pues la situación fue que él venía de Estados Unidos y cuando cruzó la frontera le preguntaron que si era de Levarón. Les dijo que sí, y cuando salía de la ciudad de Agua Prieta lo empezó a seguir una patrulla de la Policía Federal y lo siguió sin marcarle el alto por como 50 kilómetros. Lo rebasó y después mi hermano rebasó a la patrulla y se fijó bien en los detalles de la camioneta, de la patrulla. Y cuando llegaron al kilómetro, creo que es el 120, entre Agua Prieta y Janos, donde antes se instalaba un retén del ejército, había 2 camionetas, una Avalancha y una Expedition. Y adentro, pues claro que estaban los hombres adentro. Y agarraron velocidad, se subieron a la carretera y lo empezaron a seguir a mi hermano. Y es cuando se detiene la patrulla de la Policía Federal y se regresa. Pues a mi hermano lo siguieron por más de 40 kilómetros a toda velocidad. Y él estaba en un carrito Toyota que corría un poquito más que las camionetas de estos hombres y se les pudo zafar. Pero él estaba en el teléfono hablando a la familia. Pues nosotros movilizamos a la familia y le hablamos a la Policía Federal de aquí de Casas Grandes. Ellos fueron y se encontraron al chavo en el puerto de San Luis, estaba muy asustado, y lo escoltaron, lo trajeron para acá. Inmediatamente movilizamos a la gente y fuimos a Agua Prieta a denunciar. Y bueno, ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que arroja la investigación? Si es que se ha hecho alguna investigación de quién se trata, quién era esta patrulla o quiénes eran los elementos, ¿era una patrulla efectivamente o era clonada? ¿Qué les dicen, don Julián? Bueno, nosotros fuimos a las instalaciones de la Policía Federal y preguntamos, y llegaron los policías en una camioneta que ni siquiera traía placas. Entonces les preguntamos, porque mi hermano identificó entre las 6 o 7 patrullas que están ahí, identificó a la que lo había seguido. Y nosotros les preguntamos que si de quién manejaba esa patrulla y quién la había usado ese día. Y nos dijeron que el señor que maneja esa patrulla tenía neumonía y que esa patrulla no había salido ese día. Entonces, las cosas están muy... enrarecidas, ¿no? Sí, muy enrarecidas, claro. Yo creo que... yo no sé cuáles serían las intenciones de las personas, pero pues definitivamente mi hermano llegó muy asustado. Claro. Cuéntenos también, ¿ha usted cuestionado estas garitas que se colocan ya dentro de territorio nacional? Cuéntenos, ¿por qué objeta usted a ellas? Sí, claro, nosotros tenemos una larga queja de las garitas, porque pues nosotros aquí vivimos y dividen a nuestras comunidades, y pues en Chihuahua las garitas aduanales tienen segregada la economía más grande del estado, que Ciudad Juárez está segregada económicamente del resto del estado, y son totalmente inconstitucionales y creo yo hasta anticonstitucionales, porque esto que llaman una zona libre yo creo que es anticonstitucional, porque si se acepta la idea de que existe en México una zona libre, pues de facto también tiene que existir una zona que no es libre, y eso es, pues yo creo que es totalmente anticonstitucional. Y aparte de eso, pues divide a nuestras comunidades y hace una distinción entre unas comunidades y otras en
en todo tipo de cosas. Nosotros hemos hecho una consulta ciudadana de todos los municipios. Los presidentes municipales han firmado un ultimato exigiéndole a la autoridad que la quiten, y no nos han dado una respuesta. Estamos esperando a principios de año que el gobernador nos dé una respuesta. Tenemos entendido que ni siquiera el presidente de la República tiene autoridad para poner una garita, una aduana dentro del país. O sea, la Constitución claramente dice que el presidente puede poner aduanas en la periferia del país y los puertos, pero ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie tiene autoridad constitucional para poner aduanas adentro del país. Y el punto central aquí es que nos ha hecho daño por 3 décadas. Y para la gente que vive aquí, pues es un símbolo de corrupción y de abuso, de latrocinio y de injusticia. Don Julián, se ha presumido la reducción de los delitos en Chihuahua, se ha hablado de la reducción incluso de los asesinatos. ¿Usted cómo ve las cosas? ¿Tiene la misma percepción? ¿En realidad sí ha habido un resultado después de estos operativos que se han instrumentado allá en la entidad? Pues yo no creo que operativos militares pueden acabar con la violencia. Yo creo que tal vez la pueden hacer menos visible, pero yo creo que lo que causa la violencia es el miedo y el odio. Y en México tenemos a 100,000 personas asesinadas en la impunidad, y el miedo y el odio que eso ha generado ahí existe, y yo creo que es un problema que no puede resolver el gobierno, y creo que los ciudadanos tenemos que resolver ese problema. Pues sí, evidentemente nunca se había gastado tanto en seguridad y nunca habíamos tenido tantos problemas de inseguridad como nos lo dijo usted en alguna ocasión el año pasado. Julián Levarón, gracias por tomar nuestra llamada. Una cosa más, me gustaría nomás, yo hablé con el secretario de Hacienda, el de anterior, sí, para preguntarle que si por qué nosotros en Chihuahua tenemos 4 retenes de garitas aduanales, y por qué en Baja California no existe ni uno. Y yo creo que eso genera mucha violencia en nuestro estado, estas garitas, porque limita las opciones de la gente, y yo creo que si queremos empezar a reducir la violencia, pues es muy importante empezar a abrir puertas y dejar que la gente trabaje y que tenga otras opciones, porque pues la gente se desespera. Pues sí. Don Julián, preguntarle, don Julián, sobre su hermano, ya finalmente, ¿tiene seguridad después de esta persecución, después de estos hechos que nos comentaba al principio? Bueno, pues yo creo la seguridad en sí pues no existe. Yo creo eso es una fantasía, pero pues nosotros somos una familia unida y pues no creo que tenemos mucho miedo. Bueno. Julián Levarón, gracias por conversar con nosotros esta mañana.